No importa llevar el paraguas en una mano y con la otra sacar la foto del viaje. Este fin de semana el turismo combate a la lluvia y la ocupación alcanza el 100% en las capitales más reconocidas. Nada, paraguas y a pasarlo bien. Con un paraguas y con tu chamarra, listo. Nos ponemos el gorrito y a seguir. Estupendo, esto está estupendo, para nosotros está estupendo, para el calor tenemos el que tenemos allá. Muy buenas tardes, hoy queremos hacer una radiografía del suelo industrial de Castilla y León, justo la semana en la que el Gobierno regional ha anunciado varias rebajas para que las empresas se asienten en polígonos de la comunidad. Algunos son de titularidad estatal, pero los que dependen de la Junta ya superan los 4,5 millones de metros cuadrados. Estaremos en polígonos emergentes como el de Tordesillas en Valladolid y en otros donde faltan dotaciones tan elementales como electricidad. Domingo 3 de noviembre, tercer día de campaña y últimas encuestas en los principales periódicos del país. La tendencia es similar. El bloqueo se mantendría porque no hay mayorías claras. El PSOE frena su aumento, el PP sigue creciendo y Vox repunta de manera considerable. Podemos se mantiene, pero Ciudadanos se desploma. Una semana después de ese 10 en decenas de pueblos de Castilla y León repetirán sus elecciones locales porque en mayo no se presentó ningún candidato. Varias pedanías las encontramos en la provincia leonesa. Y tristísimo, un pueblo que quede sin presidente. Siempre hay peleas y siempre jaleo. En un pueblo pequeño. Los transportes alternativos están de moda, bici, patinetes eléctricos e incluso patines en línea. Hay toda una fiebre con ellos. Tanto que se construyen pistas específicas para los aficionados al patinaje que tengan un lugar donde practicar deporte, ocio, pero también una manera de moverse que no contamina. Esta tarde sigue el viento fuerte, sobre todo en las montañas de Castilla y León. Además, temperaturas algo más frescas que ayer y cielos entre nubes y claros, aunque con menos lluvia en las próximas horas. El suelo industrial público en nuestra comunidad supera los 4,5 millones de metros cuadrados. Hemos buscado cuáles son los polígonos con más extensión. Este ubicado en Miranda de Ebro, el de Ircio, es por el momento el más grande de Castilla y León. Tiene 2,5 millones de metros cuadrados. Le sigue en León el de Villadangos del Páramo con 2 millones de superficie total. La actividad económica ha caído en los polígonos y por eso, ante el riesgo de que lo siga haciendo, la Junta ya ha anunciado medidas. Serán más contundentes en las cuencas mineras para atraer inversores y crear puestos de trabajo. Así lo aseguraba el consejero de Empleo. En Castilla y León vamos a rebajar de media al menos el 15% del suelo industrial y que esta rebaja va a ser todavía mayor en las áreas donde existan planes de fomento, como es el caso concreto de las cuencas mineras, donde la rebaja puede llegar incluso hasta cerca del 50% del precio del suelo. Pero ese empuje de la inversión contrasta con algunos polígonos de la comunidad como el de Vicolozano en Ávila. Los empresarios denuncian que no pueden crecer porque les faltan dotaciones imprescindibles como son la energía eléctrica o el agua. No hay suelo disponible para que nuevas empresas quieran asentarse en esta zona industrial abulense. Así lo afirma el portavoz de esta asociación, que mantiene que aunque la Junta de Castilla y León presentaba hace 4 años nuevas parcelas para el crecimiento de empresas locales y el asentamiento de otras externas. Esas zonas de ampliación no están dotadas de servicio. Háblese de electricidad, háblese de gas natural, háblese de agua, en concreto los servicios básicos que cualquiera necesitaríamos ya no en la industria, sino en cualquier vivienda, ¿no? No termina ahí la cosa, según este empresario, que afirma que ni siquiera las que ya están desarrollando su actividad empresarial en este polígono tienen posibilidad de crecer. No hay energía eléctrica suficiente para poder dar más potencia a alguna de las empresas en las que estamos y de alguna forma, bueno, esto quizás es lo más importante que podríamos recalcar hoy. Es muy importante que vengan empresas, pero también es importante que las que están no decidan marcharse porque no les damos los medios suficientes como para poder crecer. Aún así, el portavoz de los empresarios del polígono de Vicolozano subraya su lealtad con la ciudad y sus esfuerzos por mantener vivo un polígono que da trabajo a 1 millar de personas en la actualidad, aún sin el apoyo institucional, recalca.
En Tordesillas, en Valladolid, el Ayuntamiento ha aplicado rebajas fiscales para las empresas que se instalen en su polígono y medidas para favorecer el crédito. El último movimiento que han hecho ha sido modificar el plan industrial. Antes les obligaba a que el 20% del terreno fuera para oficinas. Elaboraban dulces y polvorones a mano en este obrador en el centro de Tordesillas. Debido al incremento de producción, se nos quedó ya hace un par de años pequeño. Así que decidieron instalarse en el polígono del pueblo, pero la entidad estatal de suelo no quería modificar el plan industrial. Al haber un gobierno inestable en Madrid, pues el director general no la acomete, entonces hemos tenido que hacer directamente nosotros desde el ayuntamiento. El consistorio ha ampliado ese plan para que puedan construir fábricas como esta planta. Tiene 1.400 metros cuadrados y de ella saldrán solo polvorones El Toro. Podemos fabricar 5 veces más de lo que hacíamos antes. Lo que se traduce en empleo. Han generado 14 puestos de trabajo. Tanto la anterior corporación como con la actual, que se vuelcan con las empresas, que eso es muy importante. Modificamos ya el año pasado el 50% del ICIO, del impuesto de construcción. Medidas fiscales, bancarias para facilitar el crédito y de formación. Este polígono industrial tiene 200.000 metros cuadrados edificables. De momento solo está ocupado el 25%. En 2020 esperan que haya otras 10 empresas abiertas, el doble que hasta ahora. Las ayudas a la reindustrialización ya no son atractivas para las empresas sorianas. Durante los años 2008 y 2009 fueron muchas las que las solicitaron. Un experto nos explica los cambios en esta línea de ayudas que motivan la pérdida de interés. Eran préstamos a 15 años con 5 años de carencia de amortización, es decir, 10 de amortización, y que además llevaban aparejado el hecho de no pagar ningún tipo de interés. Según las circunstancias de la empresa, pues sin avales y tantas garantías y mucho menos burocracia. Entonces, yo pienso que o cambian el sistema o hoy no interesan. Ahora se necesita un aval. El interés al que se ofrecen las ayudas es muy similar al que ofrecen las entidades financieras y los trámites burocráticos son más complejos. Ahora dicen que van desde el 1,70 hasta el 4, por lo que le he podido leer, y piden una garantía. Con su entidad financiera y en muchos casos, porque además hay otros apoyos importantes de organizaciones como Iraval y Veraval, se pueden conseguir condiciones más favorables. En lo que se trabaja en el sector empresarial soriano es en mantener las empresas que actualmente operan en la provincia, sin pensar en nuevas inversiones, al menos de momento. Las últimas encuestas del diario El País y El Periódico anuncian una victoria del PSOE, pero continúa el bloqueo. El Partido Socialista resiste, aunque con un par de escaños menos. El PP sube hasta los 91 diputados. Vox duplica su presencia para situarse como tercera fuerza política ya. Unidas Podemos perdería peso y Ciudadanos se daría un batacazo, solo conservaría el 40% de los votos de las elecciones de abril. Errejón irrumpiría en el Parlamento con entre 2 y 5 escaños. Todo en el tercer día de campaña, con actos en los que solo hemos visto a Casado y a Iglesias como cabeza de cartel. El resto de líderes están preparando el debate de mañana que podrán ver aquí en Castilla y León Televisión. Les contamos ahora la actualidad política en función del orden y los tiempos que marca la ley electoral. Para José Luis Ábalos hay bloqueadores profesionales para que el PSOE no forme gobierno. Entre ellos, dice, Ciudadanos, que asegura tenían la llave de la gobernabilidad, pero han preferido ser subordinados del PP. Oye, con sus 57 hubieran sido la clave de bóveda del propio régimen, ese que querían cambiar, como lo han sido en muchos territorios, que sacaron pocos resultados, pero suficientes para decantar hacia atrás o hacia adelante, y siempre han apostado para atrás. En Zamora, acto del Partido Socialista con el presidente de Castilla-La Mancha y Luis Tudanca, ambos han destacado la importancia de votar el próximo 10 de noviembre.
Acto de campaña del Partido Socialista en Zamora con la presencia de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla y La Mancha, y el secretario regional Luz Tudanca. Un acto en el que se ha hablado de los dos temas que más preocupan a Castilla y León: la sanidad, el desmantelamiento que aseguran está llevando a cabo el Partido Popular en esta región, y también la importancia de acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre. Pedimos el voto. Y lo hacemos con humildad, pero con la cabeza muy alta. No tenemos que ir a las elecciones intentando que los demás no voten para ganar, porque tenemos razones y argumentos suficientes para pedir la confianza de los ciudadanos una vez más. Y tenemos el aval de lo hecho. Hemos subido el salario mínimo interprofesional como nunca antes en este país. Queremos hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, vamos a blindar las pensiones y ya hemos recuperado su revalorización automática conforme al IPC. El candidato del PP ha hecho campaña en Madrid. Pablo Casado ha pedido que se garantice la seguridad en Cataluña de cara a las elecciones y a la visita mañana del rey. Hago responsable a Pedro Sánchez si no garantiza la seguridad y la libertad de los catalanes que quieran votar en la jornada electoral, que quieran tener la tranquilidad en la jornada de reflexión. Acto central de campaña del PP en Ávila. El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado a los candidatos populares al Congreso y al Senado por esa provincia abulense. Alfonso Fernández Mañueco ha hecho hincapié hoy en Ávila en la necesidad de aglutinar el voto de centro-derecha en las siglas del Partido Popular para ganar las elecciones. Garantizamos la existencia de los consultorios locales en el mundo rural. Vamos a reforzar la asistencia sanitaria. Vamos a mejorar la asistencia sanitaria garantizando esos consultorios. Tenemos que seguir mejorando la oferta de suelo industrial. Más suelo industrial, más barato el suelo industrial. Inés Arrimadas pedía hoy el voto desde el Hospitalet en Barcelona. Ha dicho que solo un gobierno de su partido desmantelará la maquinaria del nacionalismo. Asegura que ni PP ni PSOE lo harán. El voto de Ciudadanos sirve para que los nacionalistas dejen de decidir por todos los españoles, para que los corruptos dejen de decidir por los currantes y para que los demócratas no tengan un gobierno en contra, sino un gobierno a su lado. Para eso sirve. La candidata de Ciudadanos al Congreso por Burgos, Aurora Ana Carino Bravo, ha mostrado hoy su preocupación por el comercio en el medio rural. Desde su partido aseguran que apostarán por ofrecer los mejores servicios. No existe ni ha existido en el ideario de Ciudadanos el cierre de ningún consultorio, sino la mejora de la sanidad. Estamos viendo que en el medio rural se necesitan unos servicios de calidad y lo que vamos a hacer es dar esos servicios de calidad en el medio rural. Para hacer lo que estaba haciendo el Partido Popular o el Partido Socialista nos habíamos quedado en casa. En Soria, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha pronunciado un mitin frente a poco más de medio centenar de personas. Un discurso muy centrado en la unidad de España y en el que ha definido la situación actual de desgobierno. El acto ha finalizado con gritos de ¡Viva España y viva el rey! Y con el rechazo a contestar las preguntas de los medios. Creo que el verdadero problema que tiene España ahora es que al frente de nuestras instituciones, empezando por el gobierno, que debería ser de España, y no es ni gobierno, porque tiene un desgobierno brutal, ni es de España, y siguiendo por el poder legislativo y el poder judicial. Pablo Iglesias en A Coruña ha pedido a Pedro Sánchez que aclare si va a buscar una investidura con el PP y Ciudadanos o con ellos. Asegura que, tal y como reconoció el propio Sánchez en 2016, los poderes económicos y los grandes medios de comunicación han impedido que el PSOE gobernase con Podemos, a pesar de que eso era lo que pedían las bases. Acusa al resto de partidos de hablar solo de Cataluña para no explicar cómo harán frente a la próxima crisis. Un patriota no presume de tener grande la bandera, sino de tener las agallas de intervenir el mercado del alquiler, como en Alemania, para establecer precios máximos. Y vamos a proponer, a la espera de conocer sus propuestas, una subida del salario mínimo a 1.200 euros.
El 10 de noviembre se celebran elecciones generales, pero a la semana siguiente, el domingo 17, decenas de pueblos tienen que votar de nuevo porque en mayo no tuvieron ningún candidato para sus alcaldías. En León encontramos numerosos casos de pedanías en las que sigue sin haber aspirante y otras en las que solo se presenta un nombre. Elena Rodríguez. Buenas tardes. En 26 pueblos de la provincia de León volverán a votar dentro de 2 semanas para elegir a su alcalde pedáneo. Lo hacen porque en estos pueblos han encontrado al menos un candidato que no tuvieron en las elecciones del mes de mayo, pero hay otros 18 pueblos en los que sigue sin haber candidato y que se arriesgan a la desaparición. Aquí en Santibáñez de Valdeiglesias, en pleno Camino de Santiago, ha dado el paso adelante para presentarse el que fuera alcalde pedáneo hace 2 legislaturas. Aunque no vive aquí durante todo el año, asegura que hay que luchar por el futuro de los pueblos. Las elecciones del 17 de noviembre se consideran una prolongación de las municipales de mayo y, de hecho, los componentes de las mesas electorales serán los mismos. En 2 pueblos hay 2 candidatos y en otros 24 la única duda es cuántos apoyarán al único que se ha presentado. En Santibáñez de Valdeiglesias, en el municipio de Villares de Órbigo, ha dado el paso el que fue pedáneo hace 2 legislaturas. Pueblos, los que estamos en ellos y la gente, tenemos que hacerle vivir, no tenemos que apoyarlos para que se mueran. Es complicado encontrar candidato y también equipo. Hoy por la mañana he encontrado el último miembro de la Junta que me hacía falta. En Moral de Órbigo, a unos kilómetros de Santibáñez y dentro del mismo ayuntamiento, nadie ha querido presidir el pueblo. Y no quieren cargos nadie de aquí. Cada vez los pueblos van a menos. Por la semana que viene, pues aquí van a quedar 9 o 10 personas. Sin alcalde pedáneo, el pueblo se arriesga a la desaparición si no se forma una gestora que se haga cargo de administrar los bienes y servicios. En ese caso, pasarían al ayuntamiento. Para el ayuntamiento. Y quedamos como que no existimos en el pueblo moral. El 17 de noviembre las elecciones darán el gobierno de 10 pueblos al PSOE, 8 al PP, 1 a Ciudadanos y 5 a agrupaciones independientes. En 2 de ellos los vecinos elegirán entre 2 opciones. Los vecinos de Castilla y León siguen siendo reacios a pedir información pública a través de Internet. Como ejemplo, un dato. El año pasado apenas hubo medio centenar de solicitudes de este tipo. Para facilitar los trámites, a partir de ahora esos datos se pueden solicitar en el portal de transparencia de la Junta sin DNI electrónico ni certificado digital. Navegar por esta página web no siempre es fácil. Aquí, en el portal de transparencia de Castilla y León, se esconden miles y miles de datos y a partir de ahora, para acceder a ellos, ya no es necesario ni certificado digital ni DNI electrónico, solo rellenar este formulario. El formulario lo único que pide son unos datos mínimos, esencialmente datos de identificación, pero los mínimos imprescindibles para poder tramitar una solicitud de acceso a información pública. En esa solicitud, a través de Internet, cualquier ciudadano puede pedir información pública que no esté publicada o que no logra encontrar. Cada petición se deriva a la consejería correspondiente y en el plazo de un mes, como marca la ley, hay respuesta. Es muy habitual que la gente pida saber algún dato o tener la copia de un documento de algún expediente. ¿Y qué información se puede solicitar? Pues, por ejemplo, información relativa a la contratación de la propia Junta de Castilla y León, las políticas de subvenciones o de ayudas que concede o los convenios, por ejemplo, que suscribe. De momento en Castilla y León los ciudadanos que solicitan estos datos de forma online no son muchos y eso es algo que facilitando el acceso a este torrente de información podría cambiar. Noche de mucho viento en toda la comunidad y mañana revuelta también, tanto que los servicios de emergencias han tenido que atender más de 70 incidencias desde la medianoche y hasta las 11 de esta mañana. El viento y la lluvia están complicando eso de hacer turismo este fin de semana, aunque no resta las ganas de los que vienen a visitar Castilla y León. En Segovia, por ejemplo, se ha llegado al 100% de ocupación en los hoteles de la ciudad. Natalia Fernández. Buenas tardes, eso es un puente de Todos los Santos pasado por agua, pero con unas temperaturas más altas de lo habitual para el mes en el que nos encontramos. Hemos podido hablar con varios turistas que nos han confesado que no les importa visitar nuestra ciudad con un paraguas y un chubasquero. Además, un puente de Todos los Santos que nos deja unos datos turísticos óptimos, y es que los datos de ocupación en hoteles han sido del 100% y es prácticamente imposible encontrar una mesa libre a la hora de comer.
Cámara de fotos, mapa y paraguas en mano es el kit más repetido entre los turistas durante este puente. Nada, paraguas y a pasarlo bien. No, no importa, nada. Con un paraguas y con tu chamarra, listo. Nos ponemos el gorrito y a seguir. Los monumentos se visitan con botas de agua y chubasqueros, pero la lluvia parece no haber dejado a nadie en casa. Los datos son prácticamente el 100% y algo más si hubiera sido posible, porque ha estado todo colapsado. O sea, los hoteles han estado al 100%, los restaurantes igual, ha habido gente por todos los sitios. Si es difícil encontrar una habitación de hotel o un restaurante donde comer, hay un tipo de comercio que, pese al agua, está haciendo su particular agosto. Como el tiempo no ha acompañado y ha tocado agua, pues se han vendido paraguas, impermeables, esas cositas para la lluvia, sí. Paraguas y chubasqueros bastantes. Al caer agua, pues es lo que se suele tocar. Lluvia sí, pero temperaturas calurosas para el mes en el que nos encontramos. Las temperaturas han sido magníficas. Hoy, evidentemente, sí que ya es un día mucho más otoñal, si cabe, pero es lógico, estamos en otoño. Frío no hace, estupendo. Todo está estupendo, para nosotros está estupendo. Para el calor tenemos el que tenemos allá. Poco frío que nos deja, sin embargo, unos puestos de castañas que no terminan de arrancar. Y es que, ya lo dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. El mal tiempo no ha impedido que el turismo rural sea otra de las opciones más demandadas en este puente de Todos los Santos. La ocupación media de alojamientos en Castilla y León se ha situado en el 80%. Por eso no es difícil encontrar casas rurales completas como esta situada en el municipio salmantino de San Esteban de la Sierra. Hasta aquí llegan turistas de toda la geografía española, aunque siguen siendo los madrileños los que más demandan este destino. Principalmente buscan la tranquilidad y la naturaleza que en este caso ofrece la Sierra de Francia. Para municipios como este, el puente del 1 de noviembre supone un impulso para su economía local. Vienen buscando, por un lado, tranquilidad, vienen buscando paisaje, conocimiento del medio y al mismo tiempo de los conjuntos histórico-artísticos de Sierra de Francia, Sierra de Béjar. Las casas de turismo rural, no sé si os han dicho, las están todas llenas y nosotros se nota porque es gente que viene a desayunar, a probar los productos de la tierra, entonces sí que se ha notado. Un accidente en la A62 a la altura de Arroyo, en Valladolid, ha provocado esta retención durante casi 2 horas. No ha habido heridos, a pesar de ser un siniestro aparatoso en el que han estado implicados 4 vehículos. A esta hora ya se circula con total normalidad. Es un medio de transporte alternativo que no contamina, pero sobre todo es un deporte que ha generado una afición creciente en las principales ciudades. Les hablamos de los patines en línea. Hay grupos organizados que quedan para compartir rodaje. Se inventaron hace 250 años, pero no fue hasta finales de los 80 cuando una empresa estadounidense empezó a comercializarlos. Ahora vuelven a estar de moda. Y en los últimos años pues, se nota porque hay mucha gente que patina, muchos grupos de patinadores por la calle. Hobby para muchos. Cuando aprendes a controlar los patines es muy divertido. Deporte para otros. He ido a competiciones de Castilla y León, a la Liga. Y también vamos al campeonato de España. Incluso sirven también como medio de transporte. Si vas en bus tienes que esperar mucho, con la bici al final es un trasto porque si hay una zona que hay mucha gente no te puedes mover, pero con los patines puedes ir perfectamente por todos los lados. Practicar es imprescindible, aunque la falta de pistas de patinaje les obliga a salir fuera de la ciudad. Te tienes que ir a sitios de la periferia, pueblos, polígonos cerrados, donde se pueda entrenar. Como este de Aldeamayor de San Martín, en Valladolid. Tanta es la afición que el ayuntamiento va a construir una pista de patinaje. Lo mismo ocurre en la capital, donde las obras están a punto de terminar. Rodillas flexionadas, tronco hacia adelante y brazos por delante del cuerpo. Es la postura inicial para aprender a patinar. Los que llevan muchos años haciéndolo y se les da fenomenal son ellos. Ayer veíamos parte de las charlas TEDx que se desarrollan en Valladolid. Hoy hacemos una nueva parada para escuchar más historias, esta vez estremecedores relatos que se refieren a la protección y también a lo que sucede al cambiar la mirada. Porque se había quemado. Se había prendido fuego a ella misma porque quería dar asco a los hombres, incluido su padre, que abusaban de ella sexualmente. Es la historia de una niña de la India. No es la única. O nos dais 12.000 rupias, aproximadamente 200 euros, o nos devolvéis a Amrita, porque esa es la cantidad que nos acaba de ofrecer una mafia de explotación sexual por ella. Arantxa se emociona recordando vivencias que la llevaron a dejar su trabajo en un banco en Irlanda para desplazarse a la India.
Allí ha desarrollado diferentes herramientas tecnológicas para mejorar el trabajo de las ONGs. Utilizar la biometría más avanzada y fiable para identificar y proteger a colectivos que no tienen ningún tipo de documento de identidad, como por ejemplo es el caso de los niños en situación de calle en India. El derecho al olvido es el gol de Iniesta en la final de la Copa del Mundo de la protección. Jorge habla de otro tipo de protección, la de nuestros datos personales. Facebook es capaz de saber si somos de izquierdas, de derechas, si nos gustan los chicos o las chicas. Plataformas, o como él denomina, vampiros de datos, que incluso pueden influirnos a la hora de votar. Estaban entrenando un algoritmo que en definitiva sirvió para adulterar el resultado del referéndum por el Brexit en el Reino Unido. Y concluyeron que para la salud es mucho más importante el código postal que el código genético. Eso es lo que le permitió a la consejera de Sanidad cambiar de mirada. Y hay veces que encontramos más recursos desde la familia y desde la comunidad para resolver problemas que desde los medicamentos y los antibióticos. Otro cambio de mirada fue el que tuvo que hacer Inés cuando dio a luz a su hijo que tiene discapacidad. Fue entonces cuando empezó a preguntarse: ¿por qué nos cuesta tanto al resto relacionarnos con la discapacidad? ¿Por qué muchas veces ni les vemos? Trabaja cada día para que su hijo crezca sin miedo a la diferencia. Ha puesto en marcha el festival Una mirada diferente. Que sean ellos los que lideren los proyectos, que sean los que lideren las entidades. Y aunque para eso todavía tiene que pasar mucho tiempo, Inés nos invita a la reflexión y nos hace una pregunta. ¿Tú quién quieres ser? ¿El que pone la barrera o el que pone la rampa? Muchas gracias. Y escuchen ahora esta historia de un ganadero de León. Él tenía la mejor vaca de España en su categoría, pero un accidente le obligó a sacrificarla. Por eso decidió implantar sus óvulos ya fecundados en otras reses que actúan como vientres de alquiler. Toda una revolución en el sector. Era su mejor vaca, Lisa, conocida como la top model para mesa, un ejemplar de vaca frisona que obtuvo la mejor calificación de su categoría en España. Pero una lesión en una pata de la que no se recuperó obligó a José Antonio a sacrificarla. Ya desde pequeñina, ostras, esta vaca no para de crecer, y bueno, era más alta que yo. La última vez que la medimos medía 1,70 m. Y cuando murió pesaba 965 kilos. Sin embargo, una novedosa técnica de aspiración de óvulos que apenas supone una molestia mínima para la hembra previa a una fecundación in vitro para obtener embriones que se implantan después en otras vacas. No tienes que aplicar ningún tratamiento al animal para sacarle esos futuros embriones. Esta frisona de capa roja es una de las gestantes de los 2 embriones que salieron adelante. Dentro de 4 meses parirá una de las terneras póstumas de Lisa. Espero que nazcan bien. Espero que salgan hijas parecidas a Lisa, ¿no? Sería mucho más rentable tener vacas de mucha producción y morfológicamente, porque podrías vender incluso sementales. Una técnica que permite salvaguardar el patrimonio genético y aumentar la producción láctea de las explotaciones que siguen luchando contra la crisis. Las calles y los edificios de esta villa se llenan de historia. Medina del Campo es hoy el escenario de la recreación de la llegada del emperador Carlos V en su último viaje de camino a Yuste. Este rey se retiraba de la vida pública tras su abdicación y de camino al monasterio de Yuste hizo una parada aquí, en Medina del Campo, donde, según nos cuentan los vecinos, vivió un gran enfado que hoy recuerdan vestidos de época. Un episodio más de la historia de esta villa vallisoletana que cientos de medinenses y turistas disfrutan cada año. Plasmar el otoño del Bierzo en obras pictóricas. Es el reto del primer encuentro de pintores que se ha celebrado esta mañana en Villafranca, una iniciativa que pretende convertirse en un atractivo turístico de la comarca, donde las obras resultantes pasarán a formar parte del Fondo Cultural del Ayuntamiento de Ponferrada. A un pueblo a pintar. Oye, es un gran espectáculo, el pueblo mismo le da otra vida, le da otra cosa. Los artistas, además, vamos siempre sin pretensiones ninguna, no vamos a pedir. Este sábado la localidad burgalesa de Caleruega acogió un concierto de música clásica con un conjunto instrumental creado para la ocasión. Arpa, flauta y fagot se fusionaron para interpretar obras de Vivaldi o de Bach. El escenario elegido fue la capilla del convento de los Padres Dominicos. Con su música les dejamos hoy. Feliz tarde.